Hola, buenas. Ya ahorita a las 10:30 voy a empezar. Mientras se conectan, se vayan conectando para iniciar. Yo no puedo parar un poco de asuntos raros ahí atrás. Bueno, para ir adelantando, como ya saben, hoy es el último Brain on Fire del mes y les estaba resaltando durante la semana que el día de ayer era el día del pulmón. Por eso es que traje a colación el tema de la apnea del sueño. Este mes muy atareada porque eran dos órganos importantes, realmente son dos órganos importantes en lo que hay mucha gama de patologías que se pueden hablar y por esa razón fue que los traje a colación, ¿sí? Entonces vamos a iniciar ya para que estemos uniéndonos poco a poco. En 2 minutos voy a empezar. Entonces, como les iba diciendo, el día miércoles 29 voy a tener la actividad del lip sync, donde el lip sync voy a tratar de escoger de las lecciones que he estado dando un par para hacer el en vivo. Como les dije, también voy a tener pendiente lo de los premios, así que los que se puedan conectar ese día, el miércoles 29 desde las 7 de la noche, los voy a esperar. Entonces, falta 1 minuto para iniciar. Esta exponencia está muy buena. Realmente me costó un poco elaborarla porque tiene muchos temas técnicos de médicos y eso, y hay que buscar la manera más sencilla para que todos podamos entender de lo que se trata, porque aunque usted no lo crean, cuando ustedes se pongan a escuchar la exponencia, se van a dar cuenta que ustedes conocen a un montón de gente que puede estar padeciendo esta patología, pero no lo sabe, porque es un manejo bien especializado. Es basado en neumología y medicina interna, o sea, no es un tema que lo puede manejar un médico general, es de especialistas, ¿no? Entonces, vamos a empezar porque ya son las 10:30. Bien, vamos a empezar por aquí. Entonces, iniciamos. La apnea del sueño es una patología, pero antes de iniciar vamos a organizarnos y saber qué es lo que yo les traigo preparados esta mañana a ustedes. Los objetivos generales que voy a utilizar es conocer cuál es la definición del concepto de apnea del sueño.
Mostrar las causas que me llevan a mí o al paciente a padecer de esta patología. Analizar los métodos diagnósticos que se utilizan para evaluar este tipo de pacientes y buscar una solución eficaz, porque hay muchas soluciones que no a todos los pacientes los benefician. Entonces, iniciamos con la definición. ¿Qué es la apnea del sueño? Es un trastorno que puede ser anatómico o fisiológico, en donde observamos que hay una oclusión, es decir, un cierre intermitente y repetitivo de la vía superior. Esta es la vía superior y esta es la vía inferior durante el sueño. ¿Qué ocurre en ese tipo de pacientes? Colapso de su vía aérea superior, donde está la laringe, la faringe, todo esto lo que vemos, la orofaringe, cuando hacemos la evaluación, esas son sus vías superiores. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Hay un cese completo, que es lo que llamamos apnea. Apnea es un cese completo de la respiración. Es cuando el paciente está durmiendo y tú estás diciendo, oye, tú estás respirando. Esa es la apnea, ¿sí? Hay otro tipo de apnea que se llama parcial o hipopnea. Parcial es que el paciente está así y no lo hace tan seguido, pero está disminuido ese periodo de apnea. ¿Qué puede provocar las alteraciones de este tipo de patología? Problemas a nivel del sistema nervioso central, problemas a nivel cardíaco, cerebral, de la circulación del pulmón y de manera sistémica. Existe una triada para, como quien dice, orientar al paciente si tiene o no esta patología. Esta es la hipersomnia diurna. Eso sucede cuando el paciente está despierto, pero tiene sueño. No durmió adecuadamente, ronca. Y aparte de que ronca, tiene esos periodos de apnea como les expliqué al inicio. Entonces, a nivel mundial, según las revisiones que yo estuve haciendo, esto es un problema de salud pública. Entonces, la hipersomnia diurna es una de las principales causas de que el paciente pueda tener problemas familiares, laborales y sociales. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque la relación de la pareja puede verse comprometida. La mayoría de los casos la pareja es la que se da cuenta que la persona está teniendo esos episodios de apnea. Entonces se dice que en los estudios de la población adulta, los hombres tienen un 4 a 6% de padecer de esta patología, comparado con las mujeres que están en un 2%. ¿Cuál es la etiología? O sea, la causa natural de esta enfermedad es que se pierde la permeabilidad del área, de la vía aérea. El armazón óseo, o sea, las partes de hueso de esa región, de las vías superiores, se ponen rígidas, lo cual impide que haya un movimiento adecuado de estas estructuras cuando estamos respirando. La faringe es un órgano que potencialmente se puede colapsar y es un punto clave para la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, no solo es evaluar la faringe, hay que evaluar la anatomía. Si el paciente tiene algo que no es normal, que es un hallazgo patoneumónico de cualquier enfermedad, hay que ser evaluado. Entonces, si hablamos de qué ocurre cuando nosotros inspiramos, cuando entra el aire a nuestra vía aérea normalmente, se deben contraer los músculos respiratorios, la caja torácica. ¿Qué hace eso? Lo que es el diafragma, que es lo que separa la caja torácica de los órganos abdominales, debe producir una presión adentro del tórax negativa, ¿sí? Entonces, esa presión negativa va a evitar que el paso del aire hacia las vías inferiores y alveolares
no entre con tanta fuerza y pueda haber un colapso alveolar, ¿sí? Entonces, la presión negativa tiende a colapsar lo que es la faringe, que es lo que les dije, que es un órgano fácil de colapsar. Por ello debe haber un tipo de coordinación, cerebro, pulmón, movimientos, donde la intensidad y el tiempo sean medidos dependiendo de cómo están trabajando los músculos respiratorios de la faringe, ¿sí? Entonces, las alteraciones anatofuncionales implicadas en este tipo de patología hay una diversidad. Según lo que estuve revisando, nos habla mucho de las fosas nasales. ¿Cómo está anatómicamente hecho esto? Hay que evaluar en el paciente si tiene una desviación de su tabique nasal. También he tenido pacientes con historia de pólipos, o sea, masitas dentro de las fosas nasales, aumento de los cornetes, adenoide. Como estoy viendo eso y los mando para donde el otorrino. La lengua muy grande o las amígdalas que siempre se le inflaman y bloquean la vía. Todo eso hay que evaluar. Si el paciente tiene un trastorno neuromuscular, pero ya eso es algo hereditario, si tiene esclerosis o algún tipo de distrofia miotónica, todo eso hay que evaluarlo. Si tiene problemas para manejar las grasas, si es obeso, si tiene historia de cáncer, bocio, esto es bien importante, o algún tipo de masa a la región del cuello que le pueda producir obstrucción. Las enfermedades endocrinometabólicas también hay que meterlas en la película. El paciente con síndrome metabólico que tiene problemas a nivel de tumores, a nivel de la hipófisis, como es la acromegalia. El hipotiroidismo y la amiloidosis también son causas que hay que evaluar. Si hablamos de la fisiopatología de esta enfermedad, no es más que la manifestación clínica que el paciente pueda tener. El paciente puede venir con síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Entre los diurnos, que son en la mañana, el paciente va a estar con la hipersomnia que hablamos inicialmente. Puede provocarle irritabilidad de su estado de conciencia, trastornos de personalidad, dolores de cabeza que llamamos cefaleas matutinas, hipoacusia, que ya aquí el oído no le sirve bien. Si hablamos de los nocturnos, el paciente cursa con los ronquidos como les estuve hablando. También va a tener las pausas y los periodos de apneas prolongados. Va a haber despertares bruscos. A veces esos pacientes no llegan a la tercera fase del sueño, que es el REM, y se quedan en la segunda fase. Entonces, en ese momento pueden desarrollar las alteraciones que ustedes piensan que al mal le está dando como una cosa, pero no es que le está dando una cosa, sino que todo eso es parte de la fisiología de esta enfermedad. Entonces, también, ¿qué ocurre? Los pacientes con reflujo gastroesofágico. Los pacientes con esta patología del reflujo siempre me dicen: doctora, yo no puedo dormir en una posición X, porque si no se me sube todo lo del estómago para allá, para el esófago. Entonces hay que manejar eso y es una de las recomendaciones que se le da al final a este tipo de pacientes. También pueden cursar con diaforesis, sudoraciones así, como que le está dando algo a la persona. Entonces, también hay otra serie de trastornos fisiopatológicos relacionados también con esa patología. Aparte de los problemas anatofisiológicos, puede haber problemas neurofisiológicos, depresión, irritabilidad, como todo lo que les comenté, sueño agitado, hipersomnia. Si hablamos de lo que es el intercambio gaseoso acá, en el pulmón, ¿qué pasa? Hay que ver si esa persona no tiene una patología cardíaca, si es hipertenso o si está cursando constantemente con dolores de cabeza en la mañana. Lo mismo les comenté si hay problemas hormonales. Puede haber disminución del líbido, que es el lípido que la persona pierde el deseo sexual, por decirlo así.
nicturia que le da unas ganas de orinar en la noche y eso hace que pierda lo que es la continuidad del sueño. Y mire que en niños también estuve leyendo que puede haber retraso del crecimiento, del crecimiento, es por el asunto de las hormonas. Porque durante la noche, por eso es que se le dice que los niños tienen que dormir cierta cantidad de horas para poder crecer por la hormona de crecimiento. Si no tienen un sueño adecuado, esa hormona no se va a manifestar como debe ser y el niño puede tener el retraso de crecimiento y usted se queda y que, pero doctora, ese es su peso y su talla para la edad. Yo dije que así nos salen las tablas que se utilizan en pediatría para evaluar al paciente. Y queda esa duda en a veces las madres que se quedan y que pero está quedando enano o algo así. Pero son cosas que hay que estar pendientes. Muchos preguntan y dicen, ¿cómo diagnostico esto? Como les dije inicialmente, se tienen que hacer una gama de estudios de manera especializada. Como dije, esto lo maneja el especialista, el neumólogo y medicina interna. Pero obviamente que el paciente puede venir a mi consulta y manifestarme toda la cosa y yo tengo que tener el poder de diagnosticar, de saber diagnosticar a ese paciente para poder referirlo al especialista. Entonces, ¿qué se hablaba mucho en la literatura que estuve revisando? Es tener una buena historia clínica de ese paciente. Dice que eso es lo básico, porque hay que saber que ese paciente, qué antecedentes tiene, qué morbilidades tiene. Si la familia, alguno tiene esa misma sintomatología, todo eso hay que hacerlo de manera completa. Sé que a veces nos cuesta porque el tiempo no nos da para hacer tanta cosa, pero hay que intentarlo más si queremos ayudar a ese paciente. Un buen examen físico. Decía mucho la literatura que depende del paciente. Si el paciente cursa con obesidad, hipotiroidismo o cualquiera de estas patologías complicadas, hay que hacer un examen físico más profundo en ese paciente. Entonces, evaluaba mucho que hay que saber observar cómo se expande ese tórax durante la noche. Pero antes de eso, quiero saber cómo está el peso del paciente basado en su índice de masa corporal, la circunferencia del cuello. Los pacientes obesos pueden tener la circunferencia del cuello muy elevada, muy grande. Y esto obstruye, colapsa más rápido la faringe. Y entonces producen las obstrucciones y el asunto de la apnea del sueño. Hay que evaluar la tensión arterial de ese paciente y la frecuencia cardíaca para descartar si tiene algún tipo de patología cardíaca que el paciente no lo sabe, ¿no? Entonces, aprender a auscultar adecuadamente lo que es la región respiratoria y cardíaca y evaluar todo. Si tiene edema periférico, ¿para qué? Para descartar si tiene una insuficiencia cardíaca o algo le está pasando ahí al riñón. Siempre hay que estar pendiente de eso. Y un buen examen neurológico, dependiendo del paciente que vayas a tratar. ¿Qué tipos de registros poligráficos nos mencionan allí? Nos mencionaban dos tipos de manejo. Uno era la polisonografía convencional, que es un estudio donde es casi como si le estuvieran haciendo un encefalograma al paciente, pero evaluando los de su región respiratoria. Entonces se basa en evaluar cómo son estas variables neurofisiológicas y cardiorrespiratorias, pero eso se tiene que hacer en la noche. Entonces el detalle es que imagínese poner a alguien que vaya para su casa y le haga el estudio, una cosa seria. Y como ahora la cosa está con el COVID prendido, hay que medio que evaluar esa situación, pero se pueden hacer excepciones. Entonces, ¿qué también nos ayuda a evaluar esta polisonografía? La repercusión de las apneas y las hipoapneas, como expliqué al inicio, de esa función cardiorrespiratoria de ese paciente.
El método diagnóstico más preciso es este. Pero ¿qué pasa? Está caro. Es muy caro a nivel mundial, a pesar de que es bien específico. Y uno de esos detalles es lo que yo le digo. Tiene que ser supervisado por un especialista durante la noche, comparado con el otro método que nos hablaba en el estudio, que es la poligrafía cardiorrespiratoria nocturna. Son dos tipos diferentes y cada uno tiene su manera de evaluar, como vamos a ver ahorita. Por ejemplo, en esta poligrafía nos dice que puede evaluar una gama más extensa de la neurofisiología del paciente, pero se queda corta en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el anterior sí me servía para evaluar muchas cosas a nivel de la noche, pero lo que son las variables neurofisiológicas que el anterior me ayudaba, no lo puede hacer, se queda corto. Y sí es bueno porque se puede hacer a domicilio, porque es como un aparatito que tú te llevas para tu casa, así como cuando le hacen un holter al paciente y eso, pero se queda corto. Entonces el otro es más caro, es mejor y te da mucho más gama de características del paciente que que lo puedes hacer a domicilio y no necesitas de que alguien vigile al paciente. Bien. Entonces, nos preguntamos cómo manejamos a este tipo de paciente. Si hablamos a nivel de medicina general, le digo que ese paciente hay que referirlo. Pero más o menos lo que se debe hacer con el paciente es dependiendo de la patología que el paciente tenga. Si está obeso, hay que ayudarlo a controlar su peso, a disminuir ese índice de masa corporal. Igualmente evaluando si tiene problemas hormonales como la tiroides o lo del asunto de la hormona de crecimiento y eso. El consejo postural también se hablaba mucho que beneficia a este tipo de paciente. Hay que decirle al paciente que evite acostarse así de cúbito supino, que es lo que yo siempre le digo a los pacientes con el reflujo. Yo le digo, usted no puede dormir así. No se puede. Usted tiene que dormir inclinados, con cierta inclinación, para evitar esos episodios. Y es horrible con el paciente reflujo porque me dice, eso arde, doctora, y yo no puedo dormir adecuadamente. La higiene del sueño también es muy importante. Evaluar ese paciente que cómo están viniendo con los problemas que no pueden dormir. Y a veces no es por estrés, son por muchas otras cosas que hay en sus cabezas que los mantienen sin tener un adecuado sueño reparador. Y entonces se levantan no pueden rendir en su trabajo adecuadamente. Y obviamente tratar la patología de base en el paciente. También en el estudio nos hablaba mucho de una escala que se llama escala de Epworth, donde se evaluaba el nivel de somnolencia del paciente. Entonces, esa escala nos hablaba de una serie de ítems que se evalúan en ese paciente y se le da un puntaje. Entonces, por ejemplo, se hablaba que si el paciente dice que está sentado y está leyendo, él tiene que decir qué tanto se queda dormido cuando está haciendo esa actividad. Si está hablando con alguien, tiene que poner entre una escala del 0 al 3 y cada una evalúa un rango de evolución de ese paciente. El especialista puede utilizar esa escala para determinar y ubicar a ese paciente qué tan grave está la cosa. Entonces, el manejo farmacológico, siempre le digo al paciente que va a depender de qué el paciente venga. Si tiene algún tipo de comorbilidad, algo que tengo que hacer un manejo integral entre ese paciente para ver una mejor evolución. Se hablaba mucho de utilizar lo que era sedantes como la minoxidilina, la teofilina, pero ustedes saben que hay que ver muy bien de qué paciente es el que viene, porque uno no puede medicar a la gente así. Y es un manejo que debe ser en la consulta.
Nada de eso, de Tadi que por WhatsApp ni nada de esa cosa. Tiene que venir a la consulta. Se habla también de otro tipo de métodos si el paciente tiene un daño estructural en vía superior. Como les hablé, pólipos, tabique nasal desviado, se pueden hacer cirugías para mejorar esa parte en el paciente. Se hablaba mucho de la gastroplastía, que es a nivel gástrico, se hacen cirugías cuando lo del CIPAP, que voy a hablar más adelante, no funciona. Se habla de cirugías de la lengua. Hay gente que tiene la lengua muy grande y se hace una cirugía en la base de la lengua con láser para disminuir, reducir ese espacio de la lengua y disminuir la obstrucción. Pero cuando uno está durmiendo, la lengua se protruye hacia atrás y entonces bloquea la vía aérea y el paso de aire no se da, y por eso es que se da lo de los ruidos, los ronquidos. También se dice lo de la traqueostomía, pero se ha evaluado que a nivel mundial un paciente con traqueostomía, manejarlo por esto, todos sabemos que ese paciente tiene que tener mucho cuidado de que esa herida no se le infecte. A pesar de que es uno de los manejos adecuados, hay que evaluar la situación. Igual, como les dije, los pacientes con problemas de las amígdalas, que ustedes ven que se las extraen porque también bloquea lo de la vía, también se considera como un manejo quirúrgico, pero eso ya es a base de lo que es la gente de otorrino que hace ese tipo de cirugía. Entonces, lo de la presión positiva continua, que es el CIPAP que les comunicaba anteriormente, es el manejo de elección en los pacientes. Se utiliza una mascarilla que se conecta a un aparatito que le manda presión por esa mascarilla para adecuar lo que es el manejo del intercambio gaseoso en este paciente, para impedir que lo que es la faringe, como hablé que dije que la faringe es el órgano que más se colapsa rápidamente, no se colapse tan rápido y el paciente no se bloquee en la noche. Entonces, la eficacia para llegar a un punto máximo de que tú digas que este manejo sí funcionó con este paciente, debe por lo menos tenerlo puesto de 3.5 aproximadamente horas, aunque se ha registrado que el paciente ha tenido más de 4 horas y ha tenido una buena respuesta. Entonces, lo indicado en esta terapia es que nos dice la literatura que se puede utilizar en pacientes que la escala de la apnea obstructiva es mayor de 30, combinado con los síntomas que mencioné al inicio. Es como una escala X donde tú puedes utilizar esta terapia en el paciente. Las ventajas de que el paciente tenga esta terapia a nivel de su casa y mejore su calidad de vida, va a mejorar que disminuya la mortalidad. Hay muchos pacientes, y como yo estoy viendo eso, que hay gente que fallece dormida y uno se pregunta de qué, pero él no sufría de nada, pero no que porque usted no sabían que sufría de nada, no lo tenía, no. Son cosas que hay que estudiar al paciente para uno saber qué es lo que le está pasando. Mejora el control de arritmias. Como le dije, hay que evaluar si el paciente tiene una patología cardíaca o respiratoria de base que él no sabe. También reduce lo que es que tengan accidentes de tráfico, porque como si la escala de Edwards hace que el paciente, digamos que está normalito y de la nada se queda dormido, imagínense manejando, se queda dormido como ocurre a veces, y no es necesariamente por el cansancio del trabajo, es el cansancio de sus músculos, de su vía. Eso hay que evitarlo, lo va a mejorar porque el paciente va a descansar adecuadamente. En algunos pacientes dice que mejora la disfunción eréctil, pero ya eso es algo de acá, de lo de las hormonas y todo lo demás,
que ya eso yo se lo dejo a la gente de urología, esa parte. Disminuye lo que es la natriuresis, como mencioné anteriormente. El paciente se la pasaba orinando de aquí para allá y eso causa insomnios y no hay una buena higiene del sueño en ese tipo de pacientes. Y en el paciente que tiene problemas con el azúcar, también lo va a ayudar a mejorar el control glicémico y la reducción de lo que es los lípidos, que siempre estamos peleando con los pacientes que tienen que controlar las grasitas en la casa. Sé que es difícil, igual el azúcar por el tema de la pandemia. Ay, eso ha sido exuberante. Los diabéticos y los hipertensos nuevos hay que hacerlos ver de que tienen que cuidar su salud, porque la cosa está seria. Entonces, en conclusión, lo que es la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad sistémica que no se puede manejar con un solo especialista, tiene que ser un manejo integral. Hay que ver al paciente como un todo, porque siempre va a salir una que otra cosa que nos va a dar una información valiosa para manejar a ese paciente. Entonces, como les dije anteriormente, ese es un problema de salud pública que no se puede tratar así que en un centro de salud normal. Tiene que ser basado en manejo de especialista, medicina interna, el neumólogo. Pero si yo no lo identifico, ¿cómo lo voy a mandar para el especialista? Entonces hay que entrenarse en esa parte y ayudar al especialista a que se identifique más seguido a estos pacientes, ¿sí? Entonces, referir al paciente si la cosa está bien complicada. ¿Ve? Referirlo si no tiene una buena respuesta de tratamiento, a pesar de que se le está llevando manejo con el especialista. Hay que ayudar a ese paciente. Aunque no lo crean, creo que es una patología bastante común. Nada más que a la gente le suena raro por el nombre, pero es común. Ay, no, yo sé que hay un montón de gente que anda así. Y espero que la información les haya servido, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, podemos darles 5 minutos para que hagan sus preguntas y a ver qué más puedo ayudarlos a ustedes que se conectaron hoy. Que aunque me atrasé, siempre ando medio atrasada, les traje esta exponencia para que no nos dejemos pasar lo que es la salud pulmonar. No solamente es pensar en el cerebrito, en el corazoncito. Ahí el riñón también es importante, pero el pulmón también lo es. Y como vemos cómo está pasando el asunto del COVID. Si no tenemos esa experticia y los pacientes también orientarlos de que tienen que hacerse su chequeo, eso es muy importante. Si ustedes supieran el montón de gente que yo he diagnosticado con problemas cardíacos y nada más en la atención primaria, es una cosa impresionante. Entonces, esto es lo que les tenía preparado el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. El otro mes es el mes de la salud mental, así que ya estoy casi lista con los temas. Las fechas aún no las manejo, por ahí se las haré saber. Hay unos 3 temas bien interesantes que creo que les van a interesar a mucha gente, esas exponencias. Y será hasta la próxima y gracias a todos ustedes los que se conectaron hoy. Y los que reproducen más adelante, también estaré abierta a todas sus preguntas. Saludos. No se olviden de seguir la cuenta de la Casa de la Doc, que como le digo siempre estoy activa. Y el 29 es el Día del Corazón, así que tengo mis actividades ese día y espero que puedan participar todos ustedes. Sale gente bella con este apoyo que aunque esta aventura se pone dura, me ha encantado y voy por más, queridos. Así que muchas gracias por su participación, los quiero.